Pasaríamos a la siguiente propuesta, señor secretario. Se refiere a la moción que presenta el Grupo Cambiar en esta Diputación con la siguiente exposición de motivos. El Gobierno del PP tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha, busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas. Prueba de ello es que tras las violentas cargas producidas en Artieda en octubre de 2012 a raíz de la concentración pacífica de sus habitantes contra las expropiaciones que la Che estaba llevando en la zona dentro de los trámites previos a las obras de recrecimiento de Yesa, han resultado imputadas y acusadas 8 personas por defender su pueblo, su forma de vida y su futuro, solicitando a la Fiscalía para ellas un total de 36 años y 300 días de cárcel, así como indemnizaciones que alcanzan los 22.020 euros. No se trataba de la primera vez que se producía una protesta de esas características. En enero de 2004, vecinos y vecinas de Artieda se apostaron en la entrada de su pueblo para impedir simbólica y pacíficamente la entrada de los funcionarios de la Che. En ese caso, la protesta finalizó del mismo modo que había comenzado, de forma pacífica. En contraposición a lo anterior, la Audiencia Provincial decidió archivar la causa contra los 16 guardias civiles que participaron en la carga, de la que tampoco se ha derivado responsabilidad política alguna, y eso que varias personas tuvieron que recibir asistencia médica ante las heridas de diversa consideración provocadas por la actuación de la Guardia Civil. Además, en los últimos años se viene produciendo un intento de denostar el derecho de huelga a través de acusaciones concretas a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas por su participación en piquetes informativos. Actualmente hay cerca de 300 sindicalistas de todo el país incursos en procesos judiciales en los que la Fiscalía solicita elevadas penas de cárcel. En ningún caso se puede justificar una petición de condenas en una interpretación absolutamente perversa y desproporcionada del artículo 315 del Código Penal. La alarma social y el rechazo mayoritario de la sociedad a este tipo de procesos judiciales está motivando movilizaciones sociales exigiendo el sobreseimiento de las causas a las que no podemos ser ajenas las administraciones públicas. No puede permitirse la criminalización del trabajo sindical ni de los trabajadores que están defendiendo la dignidad y lamentamos que esta situación se esté dando en un país en el que a los trabajadores se les ha quitado todo, se les han reducido los salarios, se ha condenado a más de 5 millones a estar en el paro y a la juventud a buscarse la vida en el extranjero. Es evidente que con la excusa de la crisis el PP ha recortado los derechos sociales y con la excusa de la seguridad cercena las libertades políticas y civiles de toda la ciudadanía. Recortes de derechos perpetrados durante estos nefastos años de desgobierno del PP que tocan áreas tan sensibles como la educación, la sanidad, los derechos laborales, la justicia. En definitiva, una ofensiva en toda regla para limitar nuestra respuesta frente a las políticas antisociales que han llevado a cabo. Por todos estos motivos, el Grupo Provincial de Cambiar propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, en apoyo a los 8 de Yesa, el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca reivindica el derecho a la discrepancia y a la protesta, siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural, y manifiesta su plena confianza en la justicia y en la determinación de alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para las personas afectadas por su participación en la protesta pacífica de Artieda, conocidos popularmente como los 8 de Yesa. Segundo, expresa igualmente su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y sindicalistas imputados judicialmente por participar en las convocatorias de huelgas, considerando las propuestas de penas de la Fiscalía absolutamente desproporcionadas. Tercero, insta al Gobierno de España a proponer la modificación del artículo 315 del Código Penal, derogando su punto apartado tercero. Y cuarto, traslada los acuerdos al Gobierno de España, a los grupos políticos de las Cortes de Aragón y a la plataforma de apoyo a los 8 de Yesa. Hay 2 enmiendas a esta propuesta. Una del Grupo del Partido Socialista que dice lo siguiente. Modificar el texto en el siguiente apartado. Primero, letra B. Manifiesta su plena confianza en la justicia y en su determinación de alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para las personas afectadas por su participación en la protesta de Artieda, conocidos popularmente como los 8 de Yesa. Y otra del par que dice lo siguiente. Enmienda de sustitución, sustituir el texto de la resolución planteada por el Acuerdo de las Cortes de Aragón de 18 de febrero de 2016 según la siguiente redacción. La Diputación de Huesca, 1, reconoce el derecho a la discrepancia y a la protesta siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural. 2, demuestra su preocupación por la situación generada en los pueblos afectados por las expropiaciones y lamentan que la situación se haya judicializado. Asimismo, manifiesta su plena confianza en la justicia y en su determinación de alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para los 8 de Yesa. 3. Reconoce la solidaridad con todas aquellas poblaciones y territorios afectados por la construcción de obras de regulación y les traslada ese reconocimiento expreso. Y 4. Insta al Gobierno de Aragón a que proceda a una declaración similar a esta. Muchas gracias. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? De acuerdo. Señora Arduña, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
La verdad es que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y es cierto. A mí me gustaría que en lugar de tener que intervenir yo y dar voz a una situación que es absolutamente vergonzosa, me hubiera gustado que se hubiera podido ver el vídeo de lo que aconteció en Artieda en la protesta de aquellos vecinos que pretendían defender una serie de cuestiones. Porque lo que hoy se trae aquí al Pleno de la Diputación no es si esos vecinos tenían razón o no en sus reivindicaciones. Aquí no se trata de decidir si es así o esa no. Eso es absolutamente secundario y no es objeto de la moción. Aquí de lo que se trata es de decir que había un grupo de personas que protestaban pacíficamente, que se sentaron en la carretera de acceso a su pueblo y que sin hacer nada, sin mediar ninguna provocación, fueron desalojados violentamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ahí estaban, obedeciendo las órdenes de quien fuera. Y eso, desde la Diputación Provincial y desde cualquier administración, no puede permitirse. La criminalización que se ha producido de la protesta en esta última legislatura nos convierte en un país con una calidad democrática mucho menor de la que había. Y yo sé que a los señores del PP y las señoras del PP esto les escamará y me parece bien. El señor Laüens, en su intervención anterior, en la segunda intervención, lo ha dejado claro. El problema que tiene el PP es que no lleva bien que haya quien piense diferente a él. Pues claro que quiere un modelo de país en las que haya personas que libremente sientan que no son españolas. Claro, ¿es que tiene que ser obligatorio pensar lo que piensan ustedes? No. Y lo que hay que tener derecho es precisamente a manifestar de manera pacífica, como se señala en la moción, la discrepancia y el pensar de manera diferente. Y hemos sufrido una legislatura en la que ha habido una agresión constante a determinados derechos, o por lo menos así ha sido percibida por una parte importante de la ciudadanía, que tenía todo el derecho democrático del mundo a protestar. Y como eso era incómodo, como aunque en el telediario intenten ocultar imágenes, en otros medios de comunicación salían manifestaciones que eran masivas y con una presencia muy nutrida de la ciudadanía, pues lo que decidieron fue recurrir a la criminalización de la protesta y a dar miedo, y que quienes asistíamos a las protestas acompañados de nuestras familias, al final te da miedo ir a esas protestas, porque puedes encontrarte con una carga policial en cualquier momento o puedes encontrarte con que te llevan a comisaría sin haber hecho absolutamente nada. Simplemente porque a lo mejor estés grabando con el móvil la agresión de un policía que no lleva identificación a un manifestante que estaba pacíficamente expresando su opinión. Y solo por hacer esa grabación resulta que ya estás cometiendo un delito. La calidad democrática de un país no se mide única y exclusivamente porque haya votaciones cada 4 años, sino también por las libertades cívicas que se respetan y que pueden ejercerse pacífica y libremente. Y eso no ha estado aconteciendo. Igual que se ha criminalizado la protesta de los trabajadores y las trabajadoras. Las huelgas que se han realizado, las huelgas no son un acto lúdico y en el que se tiene un día de fiesta y ya está. Las huelgas son reivindicativas y es un derecho además consagrado constitucionalmente. Y resulta que se está penalizando mucho más la realización del derecho de huelga que tenemos todos los ciudadanos a los impedimentos que se pueden producir para que ese derecho de huelga se ejercite. Porque no recuerdo, y si acudimos a los datos es que no hay ninguno, no recuerdo que la Fiscalía haya imputado a ningún empresario por haber impedido el ejercicio del derecho de huelga de sus trabajadores, que lo hacen.
Y esas cuestiones, pues hombre, yo creo que cuando estamos en una situación como la que ha estado viviendo este país y como la que seguimos viviendo, yo creo que hacen un flaco favor a la democracia el que se impida que la ciudadanía se manifieste libre y pacíficamente. Y en el caso de los conocidos como 8 de Illesa, eso es lo que pasó y se quiso hacer un escarmiento. Y eso es muy grave, porque ahora hay 8 personas que se están enfrentando a una petición de pena considerable y al pago de unas multas considerables, cuando encima se exonera a los 16 guardias civiles que en su momento estaban imputados. Y que yo invito de verdad a que vean las imágenes, a que vean el vídeo, porque es mucho más expresivo de lo que yo pueda ser en mi intervención. Háganlo. Y entonces decidan si esa protesta era pacífica o no y si los palos que reciben los que allí estaban sentados son merecidos o no. Muchas gracias, señora Arduña. Señor Stone, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nos hubiera gustado desde el Partido Aragonés el poder apoyar esta moción y por eso hemos presentado una enmienda de sustitución que la retrotraía a el documento que se votó en las Cortes y en el que tuvo pues un amplio apoyo, ¿no? Un respaldo apoyo, un respaldo pues mayoritario y que de alguna manera pues manifestaba lo que creo que es el interés. Quiero entender que es el interés principal del Grupo de Cambiar Huesca de pues mostrar ese respeto a la discrepancia, esa preocupación por la situación de los pueblos afectados por las expropiaciones y también por el hecho en sí de este desagradable incidente, ¿no? Y bueno, pues también de hacer una mención expresa a la generosidad de todas aquellas poblaciones que han han sufrido cargas y han sufrido servidumbres derivadas de las obras de regulación hidráulica. Desgraciadamente no hemos encontrado o parece que no se va a poder llegar a ese acuerdo, ¿no? A ese consenso de ceñirnos a ese texto, que yo creo que es un texto que refleja perfectamente ese sentir, ¿no? Y se ha pues trufado esta moción con algunos juicios de valor sobre la labor de la Fiscalía o también se ha, de alguna manera, mezclado con otras consideraciones que no creo que tengan tanto que ver como la modificación del Código Penal, lo que hace referencia al derecho de huelga o a las garantías, ¿no? Por tanto, yo no quiero apartarme del hecho principal, ¿no? de esta moción, que son esos hechos lamentables, que son el mejor ejemplo de que cuando fracasa el diálogo, cuando fracasa la moderación, bueno, pues realmente se nos va de las manos las situaciones y se producen hechos tan lamentables y tan desagradables. Por eso, en una materia tan importante, tan estratégica, tan sensible como es la política hidráulica, el Partido Aragonés siempre ha buscado el consenso, ha buscado los grandes acuerdos. Los ha buscado históricamente desde el Pacto del Agua de Aragón y con su necesaria actualización, que fue esa Comisión del Agua de Aragón y que dio origen pues, a unos acuerdos muy mayoritarios que son pues, los que se han derivado algunas actuaciones, como ese recrecimiento de Illesa a Baja Cota o otras actuaciones. Realmente hemos defendido esas obras de regulación y las defendemos, necesarias, pero también hemos defendido con la misma fuerza esas obras de restitución, esas acciones de compensación a los territorios. Y por eso también quiero hacer una mención muy especial a este acuerdo que nos acaba de dar cuenta el presidente de interponer esos recursos a la modificación del Plan Hidrológico Nacional en cuanto a lo que se refiere a no obligar al Ministerio de Medio Ambiente, a las confederaciones, a destinar los recursos provenientes de las restituciones de las reversiones de los aprovechamientos hidroeléctricos o de la energía reservada el aprovechamiento económico de la energía reservada que algunas concesiones tienen contemplado, no destinarlo a restituciones territoriales en las cuencas cedentes o en los territorios afectados. Por tanto, nosotros nos gustaría poder alcanzar un acuerdo, un consenso, y creo que sería
deseable. Si se pudo alcanzar en las Cortes de Aragón, no veo por qué no se puede alcanzar en esta Diputación Provincial. Y me gustaría poder apoyar esta moción y que saliéramos de esa, pues con esa unidad, ¿no? De no ser así, pues si nos mantenemos en esas apreciaciones que he hecho sobre la labor de la Fiscalía o de derogar artículos del Código Penal, que yo ahora mismo no me considero tampoco, no entiendo, me lo he estudiado un poco, pero no entiendo muy bien cuál es el alcance de derogar la disposición tercera del artículo 315, bueno, que una ley que data del 95 y que se modificó en el 2015, pero que sustancialmente dice lo mismo. Bueno, pues la verdad es que no termino de llegar a entenderlo el objetivo, ¿no? Y, por tanto, pues no podemos apoyar esta moción en esos términos. Gracias. Señora Rufas, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, Cambiar Huesca trae aquí hoy una moción que titula Contra la criminalización de la protesta y de apoyo a los llamados 8 de Yesa. A mí la verdad que la sensación que me da es que al final se utilizan siempre los mismos argumentos para defender cualquier cosa y que su objetivo es pues, enarbolar una serie de banderas que las repiten a modo de mantra, pues como digo, pues para traer cualquier cosa aquí al Pleno. Además, mezclando cosas, ¿no? A mi entender, porque por un lado yo creo que esta moción que traen ustedes aquí es para que el Pleno de la Diputación Provincial se solidarice con unas personas que supuestamente han agredido a la Guardia Civil, incluso que pidamos su absolución, pero luego en la moción pues incluyen cosas como el derecho a la huelga, que creo que no tiene nada que ver con unas agresiones o no, con los sindicalistas que están siendo juzgados en toda España, con el trabajo sindical, con la modificación del Código Penal, incluso con la sanidad, con la educación. No sé, la verdad que no lo veo serio y además para llegar siempre a la misma conclusión. La culpa de todo lo que pasa en el mundo mundial es del Partido Popular o de gobiernos del Partido Popular. Yo, la verdad, señora Arduña, le agradezco esa fe ciega que tienen nosotros y todas esas capacidades que nos ve. Pero bueno, examinando la exposición de motivos que ustedes aquí nos presentan, pues hay cosas que sorprenden, ¿no? Y hay cosas que también preocupan. Sorprende que a día de hoy, cuando llevamos tantísimos años en democracia, ustedes sigan obsesionados con que les quitan los derechos. O sea, es que están siempre pues, con esas dudas, con esas incertidumbres. Yo, la verdad es que no me lo planteo. Yo, desde que tengo uso de razón, vivo en democracia y no me levanto cada mañana para recordármelo. O sea, está intrínseco en mi persona. O sea, gracias a Dios vivo en España, en un país libre, democrático, y no me lo tengo que repetir cada día. No sé por qué ustedes tienen tantas dudas. A lo mejor también están familiarizados con otros países que no tienen la suerte que tenemos aquí en España de ser un país libre, bueno, con otros países o con otros gobiernos, e incluso creen que esto se puede dar aquí en España o según quién gobierne, incluso a lo mejor estarían de acuerdo, no lo sé, porque ya me pierdo. Pero esto me sorprende, pero me preocupa que hagan afirmaciones y que dejen cosas veladas como que la justicia no es independiente, que no es rigurosa, que resuelve de forma diferente según a quien juzga, que no estudia y comprueba cada caso para alcanzar sentencias justas y adecuadas en derecho, o otras afirmaciones en las que equiparan el sistema judicial con el Gobierno del PP, no con otros gobiernos, solo con el del PP. ¿De verdad que piensan esto? Yo, de verdad que preocupa. Pero bueno, yendo a los acuerdos que traen aquí a este Pleno, que han modificado hace poco, en ellos dicen, traemos aquí a este Pleno para aprobar el reivindicar el derecho a la discrepancia y a la protesta, siempre que se manifieste de una forma cívica y pacífica, como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural. Pues sí, esto es de sentido común, ¿no? Y manifiesta este Pleno su plena confianza en la justicia y en su determinación de alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho. Pues también nosotros, claro que estamos de acuerdo con esto, ¿no? No es una cuestión ideológica. Me imagino que todos los españoles con sentido común apoyarían esto.
Lo que sí que luego, además, incluyen, bueno, creo que al final han quitado eso de solidarizarse con estas personas que están siendo juzgadas, que en principio era el motivo por el que presentaban la moción, pero sí que han mantenido la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sindicalistas imputados judicialmente por participar en las convocatorias de huelga. Bueno, pues nos tendremos que solidarizar entonces, pues no solo con los trabajadores sindicalistas, con los trabajadores y con todos los ciudadanos que están siendo juzgados, pues nos solidarizamos, por supuesto, para que a todos se les juzgue de forma proporcionada y acorde a los hechos que han realizado o no. La verdad es que es una de estas incongruencias. Ahora quieren que la Diputación Provincial juzguemos unas personas. O sea, por un lado, no están de acuerdo con las diputaciones, quieren formar parte de ellas y no solo eso, sino que además ahora nos quieren otorgar competencias que no tenemos. O sea, antes le he oído decir que la Diputación Provincial de Huesca no considera que se tenga que ocupar de los caminos rurales de la provincia de Huesca, pero en cambio sí que considera que nos tenemos que ocupar si los jueces juzgan proporcionadamente o no a unas personas. La verdad es que no lo entiendo. Y luego, además, pues introducen pues esta modificación del Código Penal, del 315 punto número 3, que lo único que dice este artículo es que se castigue a todo aquel que coaccione a otro que inicie o que continúe una huelga. Es decir, derecho a manifestarse sí, pero también derecho al que no quiere manifestarse, ¿no? Y aquí lo único que dice es que al que no le dejen, coaccionándole, ejercer su derecho a no manifestarse, que se le castigue. Creo que en esto deberíamos estar todos de acuerdo. No sé si esto lo dicen por el caso del Airbus, pero bueno, ya sabemos que salieron absueltos, entonces yo imagino que la justicia funcionará siempre, ¿no? No solo para los casos que nos interesan. Pero bueno, para que no quede ninguna duda, y aunque sean obviedades, pero parece que hay que volverlas a repetir, el Partido Popular está totalmente de acuerdo con la Constitución española y con todo lo que ella garantiza. Por lo tanto, defendemos el derecho a la huelga, contemplado en su artículo 28, el derecho a protestar, como ha dicho usted, pero todos los derechos, ¿no? También el derecho a que se haga cada uno que pueda hacer su trabajo, ¿no? Lo que le pasó a estos funcionarios de Confederación, que no les dejaban entregar una documentación que tenían que hacer ejerciendo su trabajo. Y defendemos pues todo lo que garantiza la Constitución, porque este y todos los derechos que se plasman en ella enriquecen la democracia y porque creemos en nuestro sistema, un país que constituye un Estado social y democrático de derecho, donde existe libertad de pensamiento, libertad de expresión, de participación, donde tenemos muchos deberes y también obligaciones, que parece que ustedes se olvidan de las obligaciones que también tenemos. El Partido Popular cree en las instituciones y, por supuesto, en la separación de poderes, en la justicia, en el Poder Judicial, en los jueces, libres, independientes y objetivos, y respetamos profundamente su trabajo, su labor y su dedicación para cumplir y hacer cumplir las leyes. Nosotros no queremos interferir en su trabajo. Por lo tanto, dejemos a los jueces que hagan lo que tienen que hacer y la Diputación que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Yo creo que tenemos que ser más serios como ciudadanos y como cargos públicos. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción, la vamos a votar en contra. También vamos a votar en contra la enmienda del PSOE. No sé si la van a aprobar a favor, pero la verdad es que es complicado aprobar esto a favor y quedar bien. Luego les puede pasar como les pasó en Egea. No lo entiendo. Igual es pues eso, igual les compensa para mantener los gobiernos, ¿no? Pagar estos peajes. Pero nosotros no lo vamos a apoyar y sí que vamos a apoyar la moción de la enmienda que hace el Partido Aragonés. Y sí que quería también añadir, señora Arduña, que créame que el día que yo sienta que existe un gobierno, sea del color que sea, que coarta mis libertades, mis derechos o mis obligaciones, yo seré la primera que estaré detrás de esa pancarta. Muchas gracias, señora Rufas. Señor Gallego, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, eso es fundamental. Cuando uno cree que
que sus derechos pueden estar lesionados o amenazados, debe poder estar detrás de una pancarta o detrás de una protesta pacífica y reivindicar sus derechos. Eso es directamente lo más básico que tiene la democracia, pero lo más son los derechos humanos. O sea, es fundamental mantener esa relación. Lo que no es seguro es que todos tengamos la misma sensación de amenaza. Usted puede tener una sensación y otras personas pueden tener otra con la misma legislación, con lo cual eso tampoco es algo que sea unidireccional. Como tampoco es unidireccional entender la democracia como algo fuerte o más fuerte en función de cómo se aplica la legislación. Yo querría hacer dos preguntas al Pleno. Una es, ¿cuándo hemos de considerar que nuestra democracia es más fuerte? Y otra pregunta que querría hacer, las quiero leer porque no me quiero dejar ninguna palabra. ¿Cómo han de proceder los poderes públicos cuando los ciudadanos muestran su desencuentro, su desacuerdo ante una decisión política? A nuestro juicio ese es el meollo de la cuestión. La ley se ha de cumplir en todos los casos. Las leyes las hacen las instituciones gobernadas por los partidos que correspondan en cada momento. Y hay que ser consecuentes con decisiones que un partido, cuando está en el ejercicio del poder, toma. Y cuando un gobierno toma una decisión y modifica una ley, como es la ley del Código Penal o como es la ley Mordaza, pues la que popularmente se llama Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Pública, pues se toman decisiones que es muy probable que haya personas que no entiendan o que no compartan. Es probable que podamos estar más o menos de acuerdo con el fondo de la protesta que se produjo en torno a Yesa. Habrá diferencias en este foro y habrá muchas diferencias en la sociedad acerca de la pertinencia o no pertinencia de que esas personas estuvieran. Eso, cada uno tendremos nuestra opinión y no creo que sea muy relevante en este caso explicar o hacer entender a otros que podían haberse manifestado de otras formas. No es ese, a nuestro juicio, no es ese el objeto de esta moción. El objeto de esta moción es discernir y dejar claro si estamos de acuerdo con un Estado que prime más una democracia fuerte, diciendo yo tengo el poder y tú obedeces, o ser capaces de empatizar desde el poder con la ciudadanía. Si somos capaces de que entendamos que los ciudadanos pueden protestarnos por haber decidido algo. Y si somos capaces de ser consecuentes y de asumir que esas discrepancias pueden no gustarnos, pero las tenemos que llevar a beneficio de inventario. O sea, es algo que nos toca. Cuando una ley no nos favorece porque no nos está dando la posibilidad de acallar algunas voces, pues lo más fácil es cambiarla, como ha ocurrido en este caso. Sí, ha ocurrido y no es un caso aislado. Esto de los 8 de Yesa pues se está reproduciendo en todo el territorio nacional. Hay otros muchos 8 por ahí que todos conocemos, que van saliendo en los informativos y estamos viendo personas que por haber estado en una protesta en contra de una decisión gubernativa han sido, pues en un caso como este, pues encausados y bueno, veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? No es algo aislado, es algo que ocurre en muchos sitios. Y ese es el debate. No podemos volver el debate a si se hace Yesa o no se hace Yesa, en qué condiciones, cuánto de alto, no. El debate es la necesidad que tiene el Estado democrático de fortalecer la discrepancia como un elemento básico para llegar a mejorar también la acción de gobierno y la acción de la oposición. Eso, para nuestro juicio, es fundamental. Y si no entendemos eso, pues entendemos no muy bien la democracia.
Porque la democracia no termina el día que se recuentan los votos y conformamos un gobierno, que ahora estamos y no se ha terminado de hacer. La democracia se mantiene a lo largo de todo el periodo y debe intentarse por todos los medios empatizar con los ciudadanos, porque hay muchas cosas que no se van a votar en un programa electoral, no se van a votar en función de lo que hayamos presentado unos u otros. Y hay muchas otras actuaciones que hace el Gobierno que, a pesar de la mayor o menor legitimidad electoral que tengamos en cada momento, habrá muchas personas que estarán en contra y tendrán todo el derecho del mundo a expresar su desacuerdo con total libertad y sin miedo. Y eso, pues pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo con mis palabras, pero eso nosotros detectamos que hay muchas personas que tienen en algunos momentos un cierto miedo a demostrar su desacuerdo con respecto a decisiones gubernativas o con respecto a decisiones de su empresa. Y por eso vamos a apoyar esta moción, esta propuesta de resolución. La vamos a apoyar porque lo que defendemos es la mejora de la calidad democrática también en esto y fundamentalmente en esto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Arduña. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, en primer lugar, respecto a las enmiendas. Fíjese que si la enmienda que presenta el PAR es light, que hasta el PP está dispuesto a votarla. Y ganas me dan de aceptarla para ver cómo el Partido Popular vota a favor de la moción. Sin embargo, no es una moción que sea exclusivamente mía. Es una moción que lleva detrás a muchas personas y que querían que en el Pleno de la Diputación Provincial, porque también entienden que es una institución que tiene que expresarse sobre esta materia, bueno, pues que se fuera más allá de lo que se fue a las Cortes. Y pedían que fuera en los términos que se ha planteado. Así que, lamentándolo y agradeciendo el esfuerzo del Partido Aragonés y quedándome con las ganas de haber visto al Partido Popular haber votado esta moción, pues la verdad es que tengo que rechazar su enmienda. Pero también les tengo que decir que no tienen que tener… aquí hay una cuestión, cuando hablaban de la Fiscalía, lo único que se está diciendo es que no estamos de acuerdo con las penas desproporcionadas que está proponiendo, que está solicitando la Fiscalía. No pasa nada, yo creo que todos, eso no cuestiona más allá que el parecernos que es excesivo lo que está diciendo la Fiscalía. Entre otras cosas, señora Rufas, porque, hombre, sí, la justicia es independiente. Le recuerdo que al fiscal general del Estado lo designa el Gobierno, y todos sabemos el papel que ha jugado el fiscal general del Estado en los últimos años. Y la Fiscalía es un cuerpo jerárquico, es decir, que obedecen las instrucciones que emanan desde arriba. Y la Fiscalía tiene órdenes de actuar con contundencia ante determinadas cuestiones que están tipificadas en las leyes. Y, hombre, ustedes no sé si tienen la culpa de todo. Lo que han tenido es una mayoría absoluta que han utilizado para hacer lo que les ha venido en gana. Durante 4 años la palabra consenso únicamente se ha dado en el resto de las formaciones políticas que han consensuado posiciones contrarias a todo lo que ustedes decidían aprobar, aplicando el rodillo de su mayoría parlamentaria. Por lo tanto, hombre, los culpables de todo no lo sé. Los culpables de lo que se ha ido aprobando con esa mayoría absoluta y que han supuesto una merma de derechos evidente en la ciudadanía, sin ninguna duda. Porque, claro, usted parece que es que la democracia está en el aire y la respiramos y ya está. No, es que la democracia hay que pelearla cada día, Y hay que luchar para mantener la calidad democrática que tanto ha costado traer a este país. Y, mire, yo he nacido en este país, a mí otros países me da exactamente igual. Si su argumentación política tiene que pasar constantemente por Venezuela, que ya le digo que no ha financiado nunca Izquierda Unida, y por Corea del Norte, pues de verdad, en fin, nos lo puede ahorrar. Nos lo puede ahorrar porque, claro, eso da una medida de su capacidad de argumentación. Claro que ha habido pérdida de derechos, evidentemente. En estos momentos, la mitad de las personas que están en situación de desempleo no cobran ningún subsidio. O tenemos muchos jóvenes que no pueden ejercer su derecho a la educación porque no tienen becas,
y tampoco tienen capacidad económica para abordar sus estudios. Y claro que ha habido pérdida de derechos en materia de sanidad con el tema del copago o el tema de las listas de espera o el desmantelamiento que ustedes han estado haciendo de la sanidad pública. Porque tienen que saber que es que los derechos no están en función de la capacidad económica de las personas, es que los derechos son de todos y de todas, tengan o no tengan capacidad económica. Por lo tanto, mantengo, evidentemente, y estoy convencido de lo que he dicho, claro que hay una pérdida considerable de derechos, de muchos derechos en muchos ámbitos, y entre ellos también el derecho a protestar libre y pacíficamente cuando no se está de acuerdo con lo que se ejerce o con lo que se está haciendo desde el Gobierno central o desde el autonómico. Y como creo sinceramente que el Partido Popular durante este mandato ha estado actuando de una manera clara y flagrante en contra del ejercicio de determinados derechos, pues lo tengo que decir. O tenemos que recordar quién es el presidente del Tribunal Supremo, que también es de la justicia, o aunque esté relacionado colateralmente con la justicia, de qué partido es militante el presidente del Tribunal Constitucional, algo que no había sucedido en toda la democracia. Así que cuando me venga y me diga que la justicia es independiente, pues hombre, lo podemos poner en cuestión. Afortunadamente hay jueces que sí, es verdad, son independientes. Pero tenemos una fiscalía que obedece a quien obedece y que aplica criterios como los que se están planteando. Y claro que está relacionado la protesta de los 8 de Yesas con la protesta de los trabajadores y las trabajadoras. Estén sindicados o no, me da igual. Y lo que no puede ser, y es lo que se plantea con la retirada del artículo 315.3 del Código Penal, es que un derecho reconocido en la Constitución, como es el del derecho de huelga, esté más penalizado que un derecho que no está reconocido en la Constitución. Y resulta que hay empresarios que, si usted hace huelga, se va a la calle. Y eso pasa inadvertido. ¿Eso no tiene un castigo penal, entonces? Porque eso está sucediendo. Y eso es más lesivo para un derecho constitucionalmente reconocido que no la acción de los piquetes, que en muchos casos son informativos meramente. Pero claro, a ustedes les viene muy bien hablar de coacción y de violencia. La verdad es que me alegra haber traído esta moción. Creo que aquí, en esta institución, en la que estoy porque tengo derecho, porque me ha sido elegido, y el mismo derecho que tengo porque por el número de votos me correspondía estar, tengo para defender que es una institución que creo que debe desaparecer, pero que en estos momentos existe, pues como en estos momentos existe y tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a traer lo que yo considere. Y le digo una cosa, yo soy una persona bastante seria y cuando traigo las cosas las traigo habiéndolas meditado y pensado. Y me parece que esta Diputación tenía que hablar de este tema. Y, por lo tanto, reitero, me alegra haber traído este debate aquí. Agradezco al Partido Aragonés que haya hecho el esfuerzo y haya presentado una enmienda. Acepto la enmienda del Partido Socialista porque creo que es importante que esta moción salga y sirva de apoyo a 8 personas que, sin hacer absolutamente nada más que defender lo que ellos estimaban que tenían que defender, fueron, sin embargo, objeto de un procedimiento que puede condicionar su futuro de una manera grave simplemente por el hecho de haber ejercido un derecho democrático como es el de la protesta. Así que muchas gracias a quienes apoyen y lamento que no sea por unanimidad. Gracias, señor Arduña. Señor Estaún, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que agradezco, por supuesto, las referencias del señor proponente, el señor Arduña, a ese intento, ¿no?, de consenso que ha ejercido el Partido Aragonés presentando esa moción que fue, como digo, respaldada ampliamente en las Cortes de Aragón. La verdad es que hay margen para llegar a acuerdos y debe decirle, señor Arduña, que con esta misma base muy similar de esta propuesta que hemos planteado el Partido Aragonés se han aprobado por unanimidad en Sabiñánigo y en Jaca, o casi por unanimidad, con amplios respaldos, estas mociones, ¿no? Que entiendo su argumentación y entiendo su preocupación, que quieren transmitir pues un apoyo, una simpatía hacia unas personas que, bueno, pues acertadamente no quisieron pues ejercer, ¿no?, su derecho y su oposición a un proyecto
y desgraciadamente pues yo creo que la situación se fue de las manos y con las consecuencias que todos hemos podido pues debatir, conocer en esta mañana. Es una lástima, como digo, que no se pueda llegar a ese acuerdo, que no tenga ese margen de poder transaccionar. Nosotros lo hemos intentado. Como digo, yo creo que el texto que hemos presentado también demuestra pues, un cierto simpatía, si se quiere llamar así, hacia esa situación personal de esas personas, pero también tenemos que demostrar una cierta simpatía hacia la labor de muchas veces desagradable, ¿no? y oscura de los fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil. En el medio rural todos sabemos de la entrega y la negación de este cuerpo, y también tenemos que conocer también y tenemos que reconocer que la labor de la justicia pues no debemos intrometernos en ella, ¿no? Y bueno, esas reflexiones sobre la independencia no de las fiscalías, yo creo que no nos vamos a meter en ese jardín. Es una pena que no podamos debatir luego más separadamente, ¿no? Todas esas cuestiones del Código Penal y del artículo 315 que regula esas penalizaciones a quien imposibilite la huelga o el derecho a la no huelga, ¿no? Que eso también es el que recoge el artículo 3 o el punto 3 del artículo. Yo entiendo que se pueda mejorar esa redacción y que se pueda matizar. Derogar un apartado tercero así a secas me parece un poco, quizá, pues que no sería una técnica jurídica muy depurada, ¿no? Y por eso también no podemos apoyarle en esa enmienda, en esta proposición tal como la plantea. No obstante, en aras de ese posicionamiento que el PAR ha tenido en esta materia y la sensibilidad que tenemos en esa materia hidráulica, sí que le anunciamos que vamos a abstenernos en esta moción y vamos a apoyar, por supuesto, en la modificación que ha propuesto el Partido Socialista. Muchas gracias, señor Estaún. Señora Rufas, tiene la palabra. Sí, bueno, el señor Arduña dice que el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, con su mayoría, lo único que ha hecho ha sido mermar derechos. Pues yo no lo veo así. Yo creo que lo que ha hecho es garantizarlos y levantar a un país de una situación extrema en la que se encontraba. Pero bueno, como aquí ya se ha dicho, el debate no es si estamos a favor o no de Yesa, ni si estamos a favor o no del derecho a manifestarnos, que por supuesto, insisto, claro que estamos a favor del derecho a la huelga. Ni siquiera si agredieron o no. Es que a nosotros no nos compete valorar esto. Yo creo que lo que ustedes han traído aquí es que apoyemos a unas personas que supuestamente han agredido a la Guardia Civil, pero que si no las han agredido, pues no pasa nada, saldrán absueltos y punto. No hay que darle más vueltas. Pero la Diputación Provincial, repito una vez más, no tiene que ser quien juzgue a estas personas. Y además, decir que yo creía que todos estábamos de acuerdo que España era un Estado de Derecho y que creíamos en la independencia de los jueces. Si no creemos eso, pues ya estamos hablando de otras cosas, pero ¿creeremos en la independencia de los jueces o no? Siempre, no solo cuando determinen sentencias con las que estamos de acuerdo, digo yo. De todas formas, vuelvo a repetir, no es un tema que tengamos que juzgar aquí en la Diputación Provincial. Dejemos a los jueces hacer su trabajo y en Diputación nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar. Gracias. Muchas gracias, señora Rufas. Señor Gallego. Gracias, presidente. Bueno, muy brevemente. Solo 2 o 3 consideraciones adicionales a lo que he dicho al principio. Lo primero que querría decir es que nosotros no estamos cuestionando la labor de los fiscales que están en un momento aplicando la ley. Cuestionamos la legislación que se ha modificado en estos últimos años, que ha posibilitado que esto hoy pueda ocurrir, antes no podía ocurrir. Y cuestionamos el que desde el poder público, desde los poderes públicos, se esté, en algunos casos, pues intentando modular la forma en la que los ciudadanos muestran su descontento. 36 años de prisión y 20.000 euros de multa nos parece desproporcionado para una acción como la que se produjo. Y, por otra parte, estamos totalmente de acuerdo en que hay que modificar
el Código Penal en su artículo 315, tan es así que el 10 de febrero el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó la proposición de ley de la ley orgánica, de proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3 del Código Penal. Estamos decididos a que eso se pueda llevar adelante si el Congreso de los Diputados así lo decide. Y solo tiene pues, un artículo que dice suprimir el artículo 3, el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica de 23 de noviembre del Código Penal y disposición adicional, disposición transitoria. Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga. Esa es nuestra decisión política como partido y eso es lo que defendemos. Y lo defendemos también en una diputación porque, mientras no se demuestre lo contrario, esto es un foro político. Y en los foros políticos se habla de política. En los bares se puede hablar de fútbol o se puede hablar de guiñote, pero aquí se habla de política. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Pasaríamos a las votaciones. Señor secretario, votamos en principio la enmienda del... Votamos la enmienda del par. ¿Votos a favor de la enmienda del par? Vale. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor de la enmienda del Partido Socialista? ¿Votos en contra? Quedaría, entiendo, aprobada... perdona. ¿Abstenciones? 3. Entiendo que quedaría aprobada la moción con la inclusión de la enmienda del Partido Socialista.